Hola, ¿qué tal? Este es el tercer video que realizamos en Historia Social General como clase teórica, como apoyo al PowerPoint que subimos sobre distintos temas. Y en esta ocasión nos toca hablar y introducirnos ya directamente a la unidad 1, que trata sobre esta cuestión de la historia social y el concepto de historia social como problemática. ¿Qué es esto de la historia social? Lo primero que hay que decir, un poco ya lo vimos en el video pasado, es que la historia social es una respuesta a la historia positivista de fines del siglo XIX, esa historia que se centraba en los hechos, en la sucesión de hechos, ¿sí?, lineales y principalmente políticos, y que tenía una forma de metodología vinculada a la aproximación, en primer término, del historiador hacia la fuente, ¿sí?, que es la puerta de entrada al pasado, ¿sí?, y a partir de ahí realizar una interpretación de dichas fuentes, pero lo más fiel y lo más cercana a lo que la fuente dice. Es decir, hay como una especie, podríamos decir, una adoración del análisis de la fuente como acceso a la verdad histórica, porque hay una verdad objetiva por fuera de los sujetos que se puede acceder, ¿sí? Ese es el positivismo. Hacia principios del siglo XX, tanto en Francia como en Inglaterra, como en otros lugares del mundo, las ciencias sociales comienzan a desprenderse y a criticar fuertemente al movimiento positivista, y la historia no es la excepción. La historia, y aquí es donde nace la historia social. ¿Por qué le decimos historia social? Porque es una historia que de alguna manera critica la idea de que lo único que puede ser historiografiado es los hechos y acontecimientos políticos, ¿sí? Es decir, no solo vamos a pensar como problemas historiográficos las sucesiones de reinados de Inglaterra durante el siglo XVIII y sus características, no, o en Francia, ¿sí?, sino que vamos a comenzar a pensar a la sociedad, ¿sí? Este concepto de la sociedad como algo externo al individuo y que no se explica por la sumatoria de individuos, ¿sí? Que hay, es decir, una serie de sucesos y de hechos que no se pueden explicar por la acción individual de las personas, ¿sí? En este sentido, esta nueva tradición va a tener una característica central que va a ser muy, podríamos decir, heterogénea, ¿sí? No va a haber una sola historia social, sino que va a haber una pleyade de metodologías y de objetivos en la agenda de cada corriente de esta nueva historia, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esta heterogeneidad? Porque hay un cambio en la metodología, ¿sí?, dentro de la historia, en donde ya no se parte de la idea de que el historiador o la historiadora es un sujeto objetivo que busca en las fuentes lo que las fuentes tienen para decirle sobre el pasado, sino, como ustedes muy bien me contestaron algunos en la exploración diagnóstica, es a partir de los problemas del presente de cada historiador e historiadora que se comienza a mirar y a construir los problemas a analizar, ¿sí? Es esta cuestión de ¿qué es un problema histórico? ¿Sí? Por ejemplo, un reinado, ¿qué es un problema histórico? Para el positivismo sí, pero ahora, decir
las costumbres o la mentalidad de los campesinos de la Edad Media vinculadas al carnaval o a su modo de vida era un problema histórico para el positivismo, no. En cambio, para la historia social comienza a ser una problemática. ¿Por qué? Porque comienza a haber una pregunta sobre las clases sociales, sobre cómo está constituida la sociedad, las jerarquías, ¿sí? Entonces hay una también explosión de temáticas nuevas a explorar, vinculadas a explicar de cómo está constituida y cómo se ha conformado la sociedad, principalmente occidental. Ahora, el historiador o la historiadora también, otra de las cosas que abona o facilita esta heterogeneidad, parte de diversos marcos teóricos, ¿sí?, que marcan su visión del pasado y la selección de sus problemas, ¿sí? En este sentido, cuando hablamos de historia social, estamos hablando de un fuerte lazo entre la historia con la otra ciencia, que es la sociología, ¿sí? Y en este sentido es muy fuerte ahí el peso teórico de los conceptos y de la escuela sociológica de Karl Marx, ¿sí?, y de Weber, ¿sí? Ambos alemanes, y son dos sociólogos que también tempranamente van a cuestionar al positivismo, esta cuestión de analizar las cuestiones como esta idea de que se puede acceder a la verdad absoluta, no, sino que uno construye sus problemáticas, y ambos van a, de alguna manera, de diferentes perspectivas, van a analizar el fenómeno que de alguna manera va a marcar también a nuestra materia, ¿sí?, que es el capitalismo. Desde la sociología marxista se tiene una tendencia a fijarse o a centrarse en el conflicto producido, ¿sí?, a través de los diversos roles en los medios de producción. ¿Qué es esto? Quizás ustedes lo vieron, pero el marxismo ha tenido una preocupación sostenida en cómo las personas, en la lucha por satisfacer sus necesidades, y cómo las sociedades en esa lucha por satisfacer las necesidades construyen medios de producción, ¿sí?, en donde hay sujetos que tienen un mayor acceso a los medios, ¿sí?, son dueños de esos medios, y otros que son despojados. Entonces hay como una búsqueda de analizar esas formas de interrelación vinculadas a la producción, ¿sí? De aquí que se habla de la sociedad esclavista, la forma de producción esclavista, la forma de producción feudal, ¿sí?, y la forma de producción capitalista con sus diferentes formas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en el feudalismo, un señor feudal que deja trabajar sus tierras a unos campesinos a cambio de unos tributos, ¿sí?, y a cambio de protección de su parte. ¿Sí? Hay como un pacto vasallático, podría llamar, que va a cambiar con el modo de producción capitalista, en donde ya no hay un señor feudal, sino que hay un dueño del capital, que el capital es tanto la fábrica como puede ser una hilandería, ¿sí?, o una mina de carbón, ¿sí?, que va a comenzar a contratar a aquellos que no tienen los medios de producción, no tienen tierras, están despojados, porque ya vamos a ver históricamente muchos historiadores marxistas comienzan a investigar, ¿y cómo fueron despojados de sus tierras
aquellos que en el capitalismo no tienen nada. Aquellos que en el feudalismo tenían tierra, ¿sí?, que negociaban con el señor feudal, ¿cómo es que llegaron a trasladarse a las ciudades sin tener nada y tener solamente su fuerza de trabajo para contratarse a un capitalista? ¿Sí? Pero bueno, esto va a llevar a pensar en algunas visiones del marxismo en un fuerte peso de la economía, ¿sí?, que no es todo el marxismo. Es importante entender que el marxismo es una teoría sociológica, también es filosófica, también es historiográfica y ha tenido debates dentro de sí misma vinculados al problema de hasta qué punto la economía determina la conciencia de las personas, ¿sí? Pero bueno, al mismo tiempo que Marx, otro sociólogo, Max Weber, va a decir no, la conciencia no está determinada por la economía solamente, sino por una serie de factores que tienen que ver con la moral, tienen que ver con las costumbres, tienen que ver con la tradición, ¿sí? Y es necesario analizarlos en esa complejidad, ¿sí? Max Weber va, por ejemplo, a rastrear cómo la moral del protestantismo calvinista influyó en la construcción del imaginario y de la personalidad del burgués. Esta idea de estar habilitado a generar riqueza y a ganar riqueza, yendo a contramano de las creencias más tradicionales del cristianismo, que son más ascéticas, ¿no? Ustedes sabrán que el cristianismo en general, en muchas de sus corrientes más famosas, tiene una idea de el voto de pobreza, el voto, ¿sí? El calvinismo de alguna manera rompe con esa idea y habilita esta noción de riqueza y de poder enriquecerse sin que fuera pecado. Entonces, estas dos teorías sociológicas van a ser centrales para el desarrollo de la historiografía social. Y los historiadores y las historiadoras de alguna manera van a acomodarse en ese marco teórico, ¿sí?, en uno u otro marco teórico o en otro marco teórico, por ejemplo en el funcionalismo, ¿sí?, que no vamos a entrar en detalle en eso, para abordar los problemas del pasado. Por ejemplo, un marxista va a prestar mucha atención a las revoluciones y a los conflictos históricos. ¿Por qué? Porque en esos conflictos históricos precisamente está la clave o los elementos importantes para entender cómo se llega a constituir una sociedad capitalista desigual. ¿Por qué? Algunos tienen el capital y otros no tienen nada. Otros, más vinculados a la tendencia de Max Weber, van a preguntarse también de cómo cambian o continúan las ideas en las personas, ¿no? Entonces, la escuela francesa va a estar muy interesada en lo que llama la historia de las mentalidades. Es decir, de qué manera ciertos elementos de la mentalidad medieval comienzan a perdurar y a construir, a mutar en otras cuestiones dentro de la sociedad moderna, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, la idea de la muerte? ¿Cómo pasamos de entender que a los muertos había que velarlos de una determinada manera a entender que a los muertos hay que tratarlos como los tratamos hoy? ¿Sí? Esas son las ideas que también, esas son más que ideas, las problemáticas que van a marcar mucha de la agenda de la escuela francesa, ¿no? Por supuesto que después va a haber diálogos entre ambas escuelas y muchos marxistas también van a preguntarse sobre las mentalidades que pues se desarrollan, o sea, que influyen en la constitución de la clase. Porque cuando uno habla de la clase obrera,
¿qué imagina? Un grupo de personas que se identifica como obreros y obreras, ¿sí? Como partes, inclusive parte de una ideología, inclusive. En el siglo XIX va a comenzar este fenómeno de el comunismo, ¿sí? Esta idea de hay una sociedad alternativa al capitalismo que se puede constituir a partir de la acción de los desposeídos, ¿sí? Pero una buena pregunta para el marxismo es si efectivamente esa mentalidad se constituyó. ¿Cómo se constituyó? ¿Se constituyó una mentalidad anticapitalista en la clase obrera? ¿Por qué se constituyó? ¿Se constituyó solamente porque participaban en los medios de producción? O sea, la experiencia de estar sometidos a la explotación los hace revolucionarios y revolucionarias, anticapitalistas a todos, ¿no? ¿O no? ¿O en realidad son otros factores? ¿O en realidad es una mixtura de la vieja mentalidad campesina que de alguna manera con la experiencia, con la nueva experiencia que tiene en las ciudades, muta y genera una idea de clasismo y anticapitalista particular en cada país? Porque también muchos marxistas van a darse cuenta de que esta idea del clasismo internacional, bueno, hay que tener cuidado porque cada clasismo, cada clase obrera va a ser muy diferente en cada país, de acuerdo a su experiencia, ¿sí? De acuerdo a la experiencia que tenga. Bien, entonces lo importante, la historia social no se puede definir como una disciplina homogénea, sino como una heterogeneidad de objetivos y de metodologías, ¿sí? Pero que sí se puede decir que rechaza esta noción positivista de sucesión de hechos, la historia como una sucesión de hechos que hay que contar. No. Sino que tenemos una sucesión de procesos que hay que pensar, ¿sí? Procesos complejos, ¿sí? Que están definidos por las perspectivas del historiador y historiadora, influidos por los marcos teóricos. Si viene del marco teórico marxista, va a prestar atención a una cosa. Si tiene un marco teórico beberiano, va a prestarle atención a otras cuestiones del pasado, y a la vez, por supuesto, a medida que pase el tiempo, a medida que pase el siglo XX, historiadores y historiadoras van a tener una actitud más compleja. Es decir, no se trata de Boca o River, sino que los marcos teóricos van a ir funcionando como herramientas para pensar el pasado, ¿sí? Y muchos marxistas van a tomar cuestiones de las ideas de Weber y de otros sociólogos, ¿sí? Después en el siglo XX va a surgir Pierre Bourdieu, que va a ser un sociólogo muy importante, que va a ser muy heterogéneo también en su marco teórico, va a tomar un poco de cada cosa, y también va a abrir problemáticas que van a repercutir en la historia. Ni hablar después de Foucault, Michel Foucault, que también desde la filosofía va a aportar un montón de elementos novedosos vinculados al poder y a la idea del poder ya no como una cuestión jerárquica, sino como una cuestión de red, ¿sí? Esta cuestión del micropoder. Pero bueno, eso son otras cuestiones. Lo importante es que ustedes entiendan esta idea de marco teórico, historiador o historiadora, y recién ahí visión del pasado y construcción del objetivo histórico, ¿sí? Bien.
principalmente eso. Les agregué además, tienen el texto de Raúl Juliá para leer y analizar, y tienen un texto de Marc Ferro que es muy interesante, que tiene que ver con la historia del cine, es decir, cómo el cine de alguna manera es un documento histórico, ¿sí? Que el historiador y la historiadora puede consultar para entender el pasado y de qué manera puede hacerlo, ¿sí? Y esto también es resultado de la historia social, porque la historia social, al ampliar la problemática, también amplía lo que entiende por fuente. Ya esta idea de la fuente escrita gubernamental ya comienza a quedar caduca. No es que no importa, sino que se tiene que complementar o puede servir, como también puede servir una canción del siglo XX, por ejemplo, de los 30 del siglo XX, como también puede servir un poema, como también puede servir toda la producción cultural, puede darnos paso al entendimiento o acercarnos, ¿no?, al entendimiento de la mentalidad y de los sentimientos de las personas del pasado, ¿sí?, que nos va a permitir comprender mejor cómo adoptaron, si adoptaron ciertas ideologías o ciertas no, cómo interpretaron ciertas ideologías que uno desde el presente da por sentado. Y bien, esa cuestión es importante que ustedes lo vean. Ahora bien, por último, les agregué un documento que los invita a pensar cómo abordar desde ustedes, estudiantes y estudiantas, los textos académicos, porque una cosa es el texto literario, ¿sí?, que tiene un montón de complejidades, y otra cosa es el texto académico, que conlleva una ciertas complejidades, especialmente cuando, bueno, en un primer momento ustedes están en primer año y tienen que pensar y abordar estas problemáticas a partir de textos que son académicos, ¿sí? Entonces ahí les propongo un poco hacer una serie, pensar cómo abordarlos, desglosarlos, ¿sí?, no entrar en desesperación. Son textos que tienen cierta complejidad para el que no está acostumbrado, pero no se desanimen, sigan, espero que les sirva el documento que elaboré, y puedan elaborar la guía de lectura que les propongo también, ¿sí?, en base a ese documento. O sea, me interesa, para finalizar, esta idea de que ustedes tengan una primera aproximación a los textos académicos de Santos Juliá como de Marc Ferro, ¿sí? Así que bueno, espero que estén bien y les sirva esta clase y el PowerPoint. Un saludo.